Y es curioso, Francisco, que has seguido manteniendo contacto con Churriana, quizá en un momento de tu vida no, por la cosa de tu profesión, que viajas por todo el mundo, pero ¿siempre te ha gustado venir a Churriana? Bueno, he venido muchas veces, sí. Bueno, incluso durante la guerra, después de entrar la tropa, o sea, después de los siete meses de dominio republicano, nosotros lo pasamos aquí en Churriana. Porque aquí nos conocía todo el mundo, no había problemas, no nos molestó nadie. Y pasamos aquí, incluso la última noche en que hubo también disparos y muertes, y la pasamos encerrados en casa y nadie nos molestó. Entraron las tropas, pues, las investigaciones normales, tampoco había razón, tampoco nos molestaron. A mi padre lo trasladaron a Málaga enseguida porque hacía falta personal. Aquí cerraron la estafeta, volvió a ser una cartería, y mi padre lo trasladaron a Málaga. Nosotros fuimos a vivir a casa de mi abuela. Estoy hablando de febrero, marzo del 37, claro, cuando ya entraron las tropas. Y bueno, casi todos los estudiantes de entonces nos hicimos de cadetes. Antes de marcharte a Málaga, con la edad más o menos que tiene, me habla de la huertecilla, y recuerda también, por ejemplo, las calles empedradas de Churriana, bueno, que las recorrías todas. Por supuesto. También me has comentado algo de Moreno Villa, de la familia. Bueno, sí, es que yo Moreno Villa personalmente no le conocí, pero su tío, uno de sus tíos, no sé si tenía alguno más, pero vamos, un hermano de su madre, doña Rosa, Antonio, don Antonio Villa se llamaba, este era yerno de mi tío abuelo. Entonces, claro, yo iba mucho por casa. Había un vínculo familiar. Familiar, porque yo iba mucho por casa de mi tío abuelo, y ellos vivían, el matrimonio, Antonio Villa y su mujer, que era la hija de mi tío abuelo, vivían en Calle Larios, que mi tío abuelo construyó Calle Larios y vivió siempre en un piso de allí de Calle Larios. ¿De Calle Larios? ¿No? Sí. Anda. ¿Y sobre qué fecha es la construcción esa? La construcción de la Calle Larios en 1891. Él provenía de Casarabonela, empezó como albañil, empezó a ir subiendo dentro de una escuela nocturna y se hizo maestro de obras, y entonces cuando se empezó a hacer la Calle Larios, Strachan, que era arquitecto, que tiene una calle en Málaga. No, Guerrero Strachan es un sobrino de Strachan. No, Strachan se llamaba... No me acuerdo cómo, Strachan de primer apellido, tiene una calle en Málaga. Este fue el que hizo Calle Larios, y entonces, pues no sé exactamente por qué, pero mi tío abuelo fue el que construyó, el constructor, el maestro de obra, como se quiera llamar, de Calle Larios, a las órdenes directas de Strachan, ¿no? Y luego desde el primer momento vivió en un piso de Calle Larios, entonces yo iba por allí, casi siempre cenaba allí con ellos, y entonces por eso conocía mucho, claro, a Antonio Villa, que vivía con él. Y ellos venían mucho a la finca esta, que era de la familia Villa. Aquí cerca de la casa de donde estamos, la calle Torremolinos, en casi la otra a la acera, entrada, por detrás de... Eran los abuelos maternos, porque él era Moreno Villa, Él era Moreno Villa. Entonces eran los abuelos maternos. Él era hijo de Rosa Villa. Exactamente. De Rosa Villa, que era hermana de Antonio Villa, que es el que yo conocí mucho y traté mucho, ¿no? Entonces a esa finca veníamos muchas veces con ellos, o yo solo, vamos, la finca me la conocía de sobra. Ahora, conocí bastante y tengo incluso alguna foto, niño, con las hermanas de Moreno Villa, con hermanas suyas, por tanto... hijas de doña Rosa y sobrinas de Antonio Villa, claro. Villa estuvo también algo estudiando en Alemania incluso. Sí, y ahora yo a él personalmente no recuerdo haberle visto nunca, a lo mejor le vi alguna vez, pero no recuerdo haberle visto nunca. Muy cerca también de donde mantenemos esta conversación, hay una casa muy grande que está justo frente a la Casa de la Cultura, aquí en la calle Torremolinos, que se llama Gerald Bernal. Bueno, esa casa, ahora que hablamos de personajes, vivió y daba clase, porque era maestra de escuela, una prima hermana de Picasso. Teresa que ahora he visto que le dan el nombre a la calle. Exactamente, hermana de Manolo Blasco, que falleció hace años también en Torremolinos. Sí. Y lo que son las cosas de la vida, volvemos otra vez a ti, no cartero, entonces no correo. ¿Cómo
te introduce porque en el periodismo, o sea, cómo estudia, cómo viene... Bueno, eso, la guerra produjo muchos cambios. Claro. La guerra produjo muchos cambios. Yo en el bachillerato, las asignaturas que llevé mejor fueron matemática, física. Entonces mi padre, con razón o sin ella, pensó que la carrera ideal para mí era ingeniero de caminos. Bueno, a mí me pareció bien, entraba dentro de mis preferencias de entonces, y entonces mi padre pidió el traslado a Madrid, porque la única manera de estudiar ingeniero entonces era en Madrid, las únicas academias de preparación, de ingreso. Sí, la academia de ingeniero entonces era muy difícil, no había más que una escuela de ingeniero de caminos en Madrid, era muy difícil ingresar, y las escuelas que preparaban para ingresar estaban en Madrid también, las academias. Entonces mi padre pidió el traslado a Madrid, y se lo concedieron. Y nos íbamos a ir en septiembre del 36. Buscando exclusivamente que estudiara la carrera de ingeniero de caminos. Que estudiara, estaba ya matriculado, qué bárbaro. Matriculado en una academia preparatoria para empezar el 1 de octubre en Madrid a estudiar la preparación del ingreso de ingeniero de caminos. Pero llega la guerra. Claro, llega la guerra, ya mi padre no lo trasladan a Madrid, entre otras cosas porque Madrid, bueno, entonces era el mismo gobierno, pero claro, no había posibilidad de traslado ni nada, mi padre siguió aquí, y bueno, entran las tropas, mi padre entonces, como te he dicho, lo trasladan a Málaga porque hacía falta, y luego hubo una orden en la España Nacional de que los que tenían pedido o concedido, como era el caso de mi padre, el traslado a Madrid, si querían mantener el derecho a ir a Madrid cuando Madrid fuera conquistado, cuando terminara la guerra, tenían que pasarse 6 meses en el correo de campaña, en el frente. Y entonces mi padre se fue al frente de Madrid como funcionario de correos, que estaban militarizados, tengo las estrellas de capitán, pero como funcionario de correo, para estar 6 meses en el correo de campaña, para seguir teniendo derecho a ir a Madrid después de la guerra. Entonces nos quedamos nosotros viviendo en casa de mi abuela, con unas condiciones económicas bastante lamentables, y bueno, pues por tener algún dinero más, yo estuve trabajando un par de meses como mecanógrafo en la Casa Lario, porque mis tíos, hijos del que había sido gerente en Manzanares, ¿no? Trabajaban en Casa Lario, me metieron allí, estuve ganando 125 pesetas al mes, en 2 meses o 3, en el verano del 37, para llevar unas pesetas a casa. Perdón. A lo mejor te compraba un traje con eso, ¿no? Pues sí, supongo que sí, yo creo que quizás alcanzara para eso. Sí. Y entonces se convocaron una mini oposición en unos exámenes para auxiliares interinos de correos y de telégrafos. Faltaba personal porque habían echado a la calle a mucha gente por razones políticas. Y entonces yo me presenté a esos exámenes, tanto en correos como en telégrafo, unos exámenes sencillísimos, y los saqué en los dos, pero bueno, escogí correo porque lo conocía ya. Muchas veces ayudaba a mi padre en Churriana y conocía la marcha de correo. Y estuve trabajando varios meses aquí en el edificio de correos de Málaga, del parque, ¿no? Pero de pronto, pues, por lo visto en Melilla echaron a varios funcionarios de golpe, y un buen día nos trasladaron a 5 auxiliares de los que habíamos entrado aquí, nos trasladaron a Melilla a mano militar, y entonces no te preguntaban, éramos auxiliares interinos, o hacías caso o te quedabas en la calle, claro. Y nos fuimos a Melilla 4 o 5 auxiliares interinos que habíamos entrado, Emilio Solís, Emilio Encina, Castaños, el otro no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Y nos fuimos a Melilla. Entonces, en Melilla estuve trabajando en correos bastante tiempo, me llamaron la última quinta que llamaron en la zona nacional fue la mía, me incorporé ya en el año 39 al ejército, pero terminó la guerra enseguida, no llegué a salir de Melilla, hice la instrucción, no llegué a salir de Melilla, y seguí trabajando en correos porque ya una vez terminada la guerra, pues hubo un acuerdo entre correos y los militares de Melilla para que pudiera seguir trabajando en correos, pero seguí todavía dependiendo del ejército. Entonces luego en Madrid, mi padre ya terminada la guerra se marchó a Madrid, con el traslado toda la familia se marchó a Madrid, yo me quedé solo en Melilla, claro, y entonces
todo esto es un poco largo, pero para contar por qué llegué al periodismo, ¿no? Entonces... Es que es tu faceta más importante. Entonces yo seguí trabajando... Una auténtica cátedra a nivel de España. Seguí trabajando en correos desde el 30, finales en Melilla, desde el 38, 39, 40, hasta principios del 41. Y mi padre en Madrid se tropezó con un coronel del ejército, un coronel de ingenieros del ejército que era de Manzanares, que era amigo suyo, se lo encontró y hablando de mí, no había forma de traérselo a Madrid. Bueno, pues este hombre consiguió trasladarme dentro del ejército, trasladarme a unas oficinas de ingenieros militares en Madrid. O sea que tu padre seguía queriendo que fuese ingeniero. Bueno, ya no sé, en esa época ya habían pasado 4 o 5 años. Sí, ya no... la cuestión económica estaba muy mal, o sea, ya tanto como eso no. Pero no, ingeniero, estoy hablando de ingenieros militares, porque dio la casualidad de que este amigo suyo era militar, pero del cuerpo de ingenieros, ¿no? Entonces me trasladaron a Madrid, me pasaron de infantería a ingenieros y estuve durante 1 año y medio o así trabajando en una oficina de ingenieros militares en Madrid, una cosa que se llama Escuela de Aplicación de Ingenieros, bueno, unas oficinas del Cuerpo Militar de Ingenieros, ¿no? Pero con mucha posibilidad con poco horario de trabajo, durmiendo en casa, y entonces, como hacía falta dinero en casa, como bastante necesario, y naturalmente en el ejército no me pagaban nada, como es lógico. Claro. Entonces, a través de otra amistad de Manzanares también, había unas plazas de mecanógrafo en la agencia F. Y bueno, pues empecé a hacer pruebas. Yo escribía a máquina medio regular, pero bueno, había aprendido a escribir a máquina aquí en Málaga, antes de la guerra. Y fui a la agencia F, estuve yendo unos cuantos días haciendo pruebas con el teletipo y bueno, parece que me desenvolví bastante regular y ya llegó un momento en que me dijeron, bueno, pues nada, puedes venir a trabajar. Y empecé a trabajar como mecanógrafo en la agencia F, me parece que fue el 1 de junio del 41. Y empecé a trabajar como mecanógrafo, simplemente, para llevar unas pesetas a casa, ¿no? Y mientras tanto también conquinaba la oficina militar con la agencia F como puro teletipista, se llamaba allí, mecanógrafo, pero vamos, mecanógrafo en teletipo, ¿no? Y esto fue, como digo, junio del 41, mayo-junio del 41. Y a finales del 41 se creó la Escuela Oficial de Periodismo en Madrid, el Ministerio de la Subsecretaría de Educación Popular, se llamaba entonces, no existía Ministerio de Información, creó la Escuela Oficial de Periodismo, con unas cuantas plazas, me parece que la convocatoria era para 20 plazas o así. Y yo, que llevaba 6 meses trabajando con noticias, pues aquello había empezado a gustarme. Había empezado a gustarme y pensé, pues voy a ver si me hago periodista, a ver si puedo ingresar en la escuela. Y bueno, pues conseguí ingresar en la escuela. El director general de prensa, Juan Aparicio, pues nos hizo que fue director de la escuela, fundador y director de la escuela, nos hizo una serie de entrevistas personales a todos los que habíamos pedido y bueno, a través de esa entrevista pues me admitieron en la escuela y empecé a ir a clase en la escuela y allí hice los 2 cursos que eran entonces nada más. Y allí terminé la escuela de periodismo, la carrera de periodismo que se hacía entonces, que no era universitaria naturalmente entonces, era una escuela estatal, pero no universitaria. Y mientras estaba en la escuela, pues el director de la agencia F, bueno, pues mis jefes le hablarían bien de mí y me hizo redactor de la agencia F. Antes de terminar de la carrera de periodismo, ascendí de teletipista a redactor en la agencia F. Y así fue el principio de mi... Luego me gustó mucho el periodismo, no he hecho otra cosa que periodismo en mi vida, y si he hecho algo ha sido periodismo, pero así empezó. ¿Has trabajado en prensa, radio y televisión? Sí. Ajá. Esto era bueno, en prensa muy poco, vamos, realmente en un periódico no he hecho más que las prácticas de la escuela, que durante el verano se hacía la escuela de periodismo, que la verdad es que se montó muy bien, desde un punto de vista práctico, a mi modo de ver, muy bien, porque había unas clases teóricas, pero se hacía mucha práctica, cosa que generalmente en las escuelas universitarias no se hace.
Y aparte de la práctica durante el curso, pues durante el verano la propia dirección de la escuela nos enviaba, de acuerdo con los directores del periódico, nos enviaba a distintos periódicos a hacer prácticas durante todo el verano. Entonces ese verano yo estuve trabajando todo el verano en el periódico Arriba. Pero es mi única trabajo directamente. Luego, en prensa. ¿Has colaborado? Lo otro fue en la agencia. Pues has colaborado porque yo tengo varios recortes dominicales. La Málaga que yo conocí, en nuestra entrañable opinión de Málaga. Eso ha sido después de 15 años de no hacer nada. Que por ahí yo cogí un poco la pista tuya para saber que había vivido incluso en Churriana. Y digo, hombre, este personaje, a nivel de la historia de Churriana, también tiene su pequeña. No ha nacido, pero de las personas que ha vivido a nivel de lo que es prensa, radio y televisión, por tu currículo me he dado cuenta que era el más importante. Digo, hay que echarle mano a la serie de documentales para que nos enriquezca. Pues aquí me tienes. Y no sé, de los 3 medios, prensa, radio y televisión, ¿te has visto obligado o has podido elegir el que más te ha gustado para trabajar? Bueno, como te digo, en prensa, en un periódico no he trabajado más que las prácticas del verano del 42. Es lo único que he hecho directamente dentro de un periódico. La agencia F, como sabes, sirve a todos los medios, claro, pero no es un periódico. No es un periódico. Entonces yo en la agencia F fue donde empecé a trabajar, como te digo, primero de teletipista, después de redactor, y ha sido donde más tiempo he trabajado. Después empecé a colaborar en Radio Madrid. En Radio Madrid había una revista radiofónica que se llamaba Ráfagas, el año 43, final del 43, y yo la oía casi todos los domingos por la tarde, yo la solía oír, me gustaba aquello, eran pequeños reportajes, entrevistas, y el director de aquella revista, Paco Garzón, pues pidió colaboraciones, que la gente que tuviera ideas que fuera por allí, a colaborar con ellos, sin pagar por supuesto. Pero bueno, a mí me apeteció probar aquello y me fui a verle y estuve haciendo cosas para esta revista Ráfagas, algunas cosas de reportajes de la antigüedad como si fueran reales, y luego se me ocurrió decirle, leí en un periódico que Jacinto Benavente, el famoso dramaturgo, sí, que se iba a cumplir 50 años del estreno de su primera obra, del Nido Ajeno. Entonces le dije a Paco Garzón, oye, le podíamos hacer una entrevista a Benavente. Benavente estaba muy mal mirado por había colaborado a la fuerza con el bando republicano. Digo a la fuerza porque entonces, él no era ni una cosa ni otra. Para que nos entienda la gente de la derecha, estaba mal mirado por la derecha. Estaba muy mal mirado por la derecha porque había estado en Valencia y había trabajado en obras de teatro a favor de la izquierda, de los republicanos, ¿no? Y él no era político en absoluto, pero bueno, lo mismo trabajaba para un lado que para el otro. Pero entonces estaba muy mirado y le prohibieron estrenar en Madrid, estuvo durante unos años que no pudo estrenar en Madrid. Entonces cuando le dije a Paco Garzón hacer una entrevista a Benavente, me dijo, imposible, no nos la va a admitir la censura. Bueno, déjame probarlo. Claro. Bueno, haz lo que quieras. Entonces había que enviar todas las cosas a una censura previa. Claro. Entonces fui a ver a Benavente con toda la cara dura de un chaval, bueno, el chaval ya tenía 23 años, pero de un principiante en periodismo, por supuesto. Y me fui a verle a Jacinto Benavente a su casa y le dije lo que quería hacer y me dijo que sí. Y que le llevara unas preguntas, que me las contestaría por escrito y que luego iría a la radio para leerlas. Entonces le hice las preguntas, me las contestó por escrito, que guardo la cosa suya a mano, están contestadas a mano todas y firmadas por él. ¡Qué bárbaro! Y bueno, se envió a censura y la censura lo dejó pasar. Para asombro de Garzón, que estaba seguro de que decían que no. Entonces la censura lo dejó pasar. Y el domingo ese yo me fui a buscar a Benavente, entonces no teníamos coche, Radio Madrid no tenía un coche siquiera. Por supuesto no había magnetofón. Claro. Entonces había que traerse a las personas a los estudios. En vivo y en directo. En vivo y en directo, claro. Y entonces, bueno, me fui a buscar a Jacinto Benavente, nos vinimos en un taxi a los estudios que estaban en la Gran Vía, le hice la entrevista a Jacinto Benavente y aquello, pues, no sé, gustó bastante en Radio Madrid y me dijeron que siguiera. Y hice entrevistas entonces a una serie de gente relacionada con el teatro. En una serie de entrevistas que llamamos
los autores interpretan sus personajes. Porque a mí se me ocurrió con Benavente que, aparte de la entrevista, recitara él el prólogo de los intereses creados, que era una cosa que a él le gustaba mucho recitar. En varias funciones benéficas, y concretamente en esas de Valencia que le valieron el ostracismo, él había recitado en el escenario el prólogo de los intereses creados, que para mí es su gran obra, es su obra genial, ¿no? Y bueno, yo le dije que por qué no recitaba, y efectivamente en Radio Madrid, aparte de la entrevista, recitó los intereses creados. Y eso me dio la idea, que a Garzón le pareció muy bien, de ir entrevistando a actores, autores teatrales, y que recitaran una... Entonces, pues bueno, llevé a Pemán 2 veces, con motivo de 2 estrenos suyos. José María Pemán, a Serrano Anguita. ¡Qué bárbaro! Al maestro Guerrero, no recuerdo. Bueno, cuando volvieron de Madrid, María Guerrero, no la famosísima, sino la sobrina, que también fue actriz. María Guerrero la entrevisté también, a otras actrices. Hice una serie de entrevistas en directo, ante el micrófono, porque entonces, como te digo, no había magnetofón, ¿no? Bueno, esto fue en Radio Madrid, perdona, no porque paso ya, porque fui a Radio Nacional. Esto fue en Radio Madrid durante unos cuantos meses, colaborando, simplemente los domingos con la revista Ráfagas. Entonces me enteré de que había nombrado redactor jefe, que era director de informativo, pero entonces se llamaba redactor jefe de Diarios Hablados, a un compañero mío de la Escuela de Periodismo, Ángel Marrero. Le llamé y le dije, oye, ¿no tienes alguna colaboración para mí? Porque aquí estoy colaborando en Radio Madrid, pero de dinero nada. Y me dijo, no, yo no tengo nada que ver con colaboraciones, y a mí me han puesto al frente de los Diarios Hablados. No tengo nada que ver con las colaboraciones. Ahora, lo que tengo son plazas de redactor en Diarios Hablados, porque estoy reorganizando, aquí no había casi nadie, de modo que si quieres yo propongo tu nombre. Bueno, propuso mi nombre, me aceptaron y entré de plantilla en Radio Nacional. O sea, así llegué a Radio Nacional también, un poco por chiripa, ¿no?